Hola, muy buenos días a todos. Gracias por estar puntuales en esta sesión. El día de hoy el tema es PTU, es un tema que en el mes de mayo siempre estamos sacando. Vamos a ver la PTU enfocada en el cálculo y aplicación en el sistema Compa Nóminas. Para los que no nos conocen y es la primera vez que tienen contacto con nosotros, quiero compartirles que somos IAC Soluciones. Somos una empresa de contadores informáticos que asesoramos a las empresas en soluciones de software contable, administrativo, comercial y bueno, últimamente se ha vuelto muy importante de respaldo también y de nómina. Marcas como Compaqui, como Backups y Ventas Plus, que es un punto de venta. Y bueno, tenemos ya un poquito más de 20 años de experiencia en implementaciones de software y asesorías. Si es la primera vez que nos contactas, pues prácticamente estos somos el equipo. Y bueno, me gusta poner esta frase que el éxito de la implementación de un sistema es una combinación. Es una combinación de asesoría, implementación y bueno, la voluntad de los usuarios que están en cada una de las empresas. Vamos a ver el tema de PTU, cuestiones de aspectos de marco legal y lo que es necesario, le pongo aquí aspectos a considerar. El proceso de PTU es un proceso bien sencillo en el sistema, pero muchas veces pudiéramos determinar que es un error cuando son cuestiones de configuración en el sistema. Es aspectos a considerar en el sistema con paquinóminas. Y procesos PTU, que es muy sencillo dentro de nuestro sistema con paquinóminas. ¿Qué es la PTU? Les voy a dejar este material, me va a ayudarlo a compartir la contadora Liliana. En un momentito lo pone por ahí en el chat para que puedan tener esta referencia y podamos tener este acordeón si somos nuevos usuarios en el sistema. Si tengo algún nuevo usuario, por favor, colóquenmelo en el chat para poder tal vez irme un poquito más despacio o si tuvieran alguna duda. El PTU es un derecho de los trabajadores, es un mecanismo que estimula su productividad, es una prestación esperada, apreciada y es una retribución al esfuerzo de los trabajadores. Busca dentro de un ámbito de justicia social compartir el éxito económico que obtiene el negocio y de este modo incentivar, motivar, premiar la dedicación y esfuerzo de los trabajadores. Está establecido en la Constitución Política en 1917, reglamentada por el artículo 123, apartado A, fracción 9, en la Ley Federal del Trabajo, en los artículos 117 a 131, regulan los principios constitucionales y en el reglamento, en el artículo 121 y 22 de la Ley Federal del Trabajo, se tiene lo relativo a las objeciones que pueden establecer los trabajadores a la declaración anual. En México es obligatorio su pago, ya mencionaba en este artículo 123, apartado A de la fracción 9 de la Constitución Política, donde se establecen los principios generales de la prestación. Los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de las empresas de acuerdo a las normas siguientes. Se establece aquí una comisión nacional integrada por representantes de trabajadores y patrones. Hasta ahorita, actualmente, continúa que de acuerdo a las investigaciones, a los estudios que se hacen, sigue el porcentaje del 10%. Porcentaje del 10% está establecido en el Diario Oficial de la Federación desde el 3 de febrero del 2009. Hasta ahorita continúa. Y bueno, tenemos como fecha límite de pago de PTU es dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual. Por lo que mayo estamos ahorita con PTU de las personas morales y en junio es para las personas físicas. Ok, ya ahí compartió la contadora Lili. El PTU va a ir, para los efectos de esta ley, se considera la utilidad en cada empresa, la renta gravable dentro o de conformidad con las normas de la ley del impuesto sobre la renta. Sobre esta se va a aplicar ese 10%. Y bueno, vamos a encontrar que en el artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo
Ese 10% se va a dividir en dos partes. La primera se repartirá por igual entre todos los trabajadores, tomando en consideración el número de días trabajados por cada uno en el año, independientemente del monto de los salarios. Y la segunda se repartirá en proporción al monto de los salarios devengados por el trabajo prestado durante el año. En el 124 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que para efectos de este capítulo se entiende por salario la cantidad que perciba cada trabajador en efectivo por cuota diaria. No se consideran como parte de él las gratificaciones, percepciones y demás prestaciones a que se refiere el artículo 84, ni las sumas que percibe el trabajador por concepto de trabajo extraordinario. ¿Qué empresas no están obligadas a repartir PTU? Las empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento. Las empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de un producto nuevo durante los 2 primeros años de funcionamiento. Las empresas de industria extractiva de nueva creación durante el periodo de exploración. Las instituciones de asistencia privada sin fines de lucro, tales como asilos, fundaciones, etc. El Instituto Mexicano del Seguro Social y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales y de beneficencia. Y las empresas que tengan un capital menor del que fije la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Actualmente continúa aquellos ingresos de 300,000 pesos. Esas empresas son las que no tienen obligación de repartir utilidades. Este artículo 127 es el que nos establece las siguientes normas que hay que tener en consideración. Los directores, administradores y gerentes generales de la empresa no participan de las utilidades. Aquí hay que tener muy en cuenta que los demás trabajadores de confianza participarán en las utilidades de las empresas, pero si el salario que perciben es mayor del que correspondan al trabajador sindicalizado de más alto salario dentro de la empresa o a falta de este, el trabajador de planta con la misma característica, se considerará este salario aumentado en un 20% como salario máximo. El monto de la PTU de los trabajadores al servicio de personas cuyos ingresos deriven exclusivamente de su trabajo y el de los que se dediquen al cuidado de bienes que produzcan rentas o al cobro de créditos y sus intereses no podrá exceder de un mes de salario. Las madres trabajadoras durante los periodos pre y postnatales y los trabajadores víctimas de un riesgo de trabajo durante el periodo de incapacidad temporal serán considerados como trabajadores en servicio activo. En la industria de la construcción, después de determinar qué trabajadores tienen derecho a participar en el reparto, la comisión a que se refiere el artículo 125 adoptará las medidas que juzgue conveniente para su citación. Los trabajadores del hogar no participarán en el reparto de utilidades y los trabajadores eventuales tendrán derecho a participar en las utilidades de la empresa cuando hayan trabajado 60 días durante el año por lo menos. Este artículo 127, fracción 8, es el que me establece este límite. El monto de la PTU tendrá como límite máximo 3 meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. Se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador. Esto fue adicionado en el 2021. Entonces, esta es información que requerimos para ahorita verla plasmada en el sistema. Les dejo también además, artículo 128, no se harán compensaciones de los años de pérdida con los de ganancia. 129, la participación en las utilidades a que se refiere este capítulo no se computará como parte del salario para efectos de las indemnizaciones que deban pagarse a los trabajadores. 130, las cantidades que correspondan a los trabajadores por concepto de utilidades quedan protegidas por las normas contenidos en los artículos 98 y siguientes, normas protectoras y privilegios del salario. Artículo 131. El derecho de los trabajadores a participar en las utilidades no implica la facultad de intervenir en la dirección o administración de las empresas. Entonces, es algo que les dejo aquí de material para que puedan tomar como referencia.
El tema de la sesión es cómo estos artículos o estos lineamientos los podemos plasmar en el sistema con paquinóminas. Estas son un tipo de resumen de lo que vamos a plasmar en el sistema. Si somos nuevos usuarios o es la primera vez que hacemos el proceso, nos puede ayudar como qué pasos hacer y vamos a ir revisándolos en el sistema. Vamos a tener un respaldo del sistema, por favor, siempre que hagamos un proceso especial dentro del sistema Compaqui y nóminas, hay que hacer un respaldo previo para poder revisar los efectos y si tuviéramos algo que corregir, poder acudir a una restauración de ese respaldo. Vamos a revisar en el catálogo de empresas que tengamos el concepto de PTU. Si son, la gran mayoría de los usuarios del sistema dejan los conceptos, pero si ustedes generan un concepto nuevo, tenemos que configurarlo dentro del sistema. Hablábamos ahí, quienes no tienen derecho a recibir PTU, hay que tener marcados a esos trabajadores. Este es muy importante, tipo de contrato. Vamos a revisar dónde podemos tener la información del tipo de contrato. ¿Por qué? Porque estuvimos revisando que hay ciertos trabajadores eventuales a los que no tienen derecho. Entonces, vamos a revisar dónde identificamos el tipo de contrato. Si tenemos trabajadores sindicalizados, también dónde tenemos identificados esos trabajadores. Y bueno, ¿cómo repartimos en base a los salarios devengados y en base a los días? Entonces, vamos uno a uno hasta generar reportes. Les voy a enseñar filtro de PTU y cómo al final es muy sencillo ir a procesos PTU. Vamos con la primera, respaldo del sistema. Cada vez que ustedes están haciendo nómina tras nómina, al autorizar el periodo, hacemos un primer respaldo y después de timbrar, es una recomendación hacer un segundo respaldo, donde podamos identificar en cada uno de ellos cuando es autorizado y cuando es intimbrado. Esta es una consideración bien importante. Si voy a hacer un proceso especial, irnos a menú archivo, respaldar. Y pueden ponerle ustedes el nombre que quieran. Podemos poner antes de PTU para poder identificar ese respaldo. Segunda consideración, el concepto que tenemos del PTU. Voy a irme al sistema, me voy a cambiar y tengo aquí la pantalla del sistema. ¿Me pueden decir si se ve, por favor? Pueden confirmar que podamos ver en la pantalla. Y para poder ir visualizar el concepto de PTU, me voy a ir a archivo nuevo, empresa. Tengo seleccionada la empresa actual que tengo creada, que es PTU. Y bueno, aquí en la pestaña opciones, la gran mayoría de los usuarios, la verdad es que no mueven, no generan un concepto especial. Y aquí por default tengo el concepto 25, reparto de utilidades. Sí que ya trae todos los límites, trae la parte exenta, la parte grabada que corresponde. Sí, entonces reviso. Si es la primera vez que lo voy a hacer, aquí tengo seleccionado. Entonces decíamos que el primer paso era archivo respaldar. Bien importante no distraerme porque abajo traigo un recuperar respaldo. Entonces siempre es archivo respaldar y le puedo poner el nombre que yo necesite. Ok. Siguiente paso va a ser, déjenme cambiar, revisar aquellos a los que no tienen derecho de pago de PTU. Por default, el sistema, me voy a ir a catálogo, empleado, me va a abrir el catálogo de empleados y en la parte o pestaña de cálculo me voy a ir aquí al trabajador 7. Este trabajador 7 voy a desmarcar cálculo de PTU.
Por default, el sistema todos traen marcado cálculo de PTU, cálculo de aguinaldo, pero como ya vimos, ciertos directores no tienen derecho o no deberían de repartirse PTU. En este caso, sé que el trabajador 7 es el director, entonces me voy a ir a cálculos, desmarco la opción y voy a dar guardar a esa opción, ¿sí? Para que no me calcule PTU. Entonces aquí, déjenme ver, parece que aquí me pusieron. Ok, Paola, eres usuaria nueva. ¿Alguna duda? ¿Quieres que repita alguna situación? Paso número 1, respaldar. Bien importante si vamos a hacer eso. Si eres usuaria y no le has movido al sistema, el segundo paso es revisar el concepto de PTU en menú archivo nuevo empresa, opciones. Y aquí, si no le has movido nada, va a estar por default el concepto 25. El número 3 fue catálogo empleado. Si tienes por ahí especificados ciertos trabajadores que no tienen derecho a PTU, me voy a ir a catálogo empleados, pestaña cálculos y voy a desmarcar. ¿Por qué? Porque por default todos los trabajadores traen marcado que tienen el cálculo o el reparto de PTU, ¿correcto? Voy a dar guardar, bien importante para dejar guardado ese cambio que realicé. Ok, me voy a ir entonces al siguiente. El siguiente, este es bien importante, por favor. Si tienen a la mano uno de sus XMLs de nóminas, tipo de contrato. En el sistema, el contrato 01 es un trabajador con un contrato por tiempo indeterminado, ¿sí? Este trabajador no es eventual. Este trabajador, digamos, ya pasó todos los filtros, ya tiene la permanencia en el trabajo, contrato por tiempo indeterminado. Cuando recién contratamos a los trabajadores, podemos escoger un tipo de contrato a prueba. Si nuestra empresa maneja por obra determinada, por tiempo determinado, porque están en una capacitación inicial, todos los demás contratos van a tener esa vigencia de eventuales. Pero cuando yo marco a un empleado con un contrato por trabajo, por tiempo indeterminado, ya no entra en el ámbito de los eventuales. Sí, entonces este es básico. Recuerden que en sus recibos de nómina están timbrando y vean la serie de datos que estamos dándole a la autoridad quincena por quincena, semana por semana. Entonces, si yo ya marco ahí a un trabajador por tiempo indeterminado, el sistema no le va a importar si estamos con 30 días o menos de 60 días, porque no es eventual. Entonces, aquí es una de las preguntas que han surgido en estos días. Oye, es que tengo marcado el contrato 01 y me lo está marcando con derecho a PTU. Y sí estaría correcto porque no es un trabajador eventual. Me voy a cambiar al sistema y entonces aquí vean que yo tengo trabajadores con 01. Hay que tener mucho cuidado e identificar si su empresa realmente corresponde a los demás contratos. ¿Sí? Me explico en este concepto. El 01 no es eventual. Y así trabaje 30 días, 20 días, lo va a considerar para reparto de PTU. Sí, puedo ir al siguiente punto. ¿Entendido por aquí este? Si me pueden colocar, por favor, en el chat. Siguiente punto. Si tenemos trabajadores sindicalizados, dentro del catálogo de empleados también tenemos marcado por aquí si es sindicalizado o no. En el caso de marcar este tope de sindicalizado, vamos a tener identificado el sistema cuál es el sindicalizado con el mayor ingreso para topar a los trabajadores de confianza. Me voy a ir al sistema. Momento. A ver. Aquí está.
Tengo en mi ejemplo 2 trabajadores. El 12 lo tengo como sindicalizado y el número 11 sindicalizado. ¿Sí? Entonces aquí voy a tener estos marcados para que ahorita que revisemos los cálculos nos podamos topar a esos trabajadores. Me voy a ir al siguiente punto. Ok. ¿Cómo determina el sistema ese 50% en base a los ingresos de vengados? Nosotros en el catálogo de conceptos tenemos acumulados que por default trae el sistema marcados y se van a ir sumando para que al final del año podamos tener la suma de todos los conceptos pagados y por lo tanto nos den ese 50% en base a los ingresos o salarios de vengados. Si yo tengo duda qué concepto o hice un nuevo concepto en el año y tengo duda porque no se hayan acumulado, puedo sacar el reporte en menú reportes y CRY2, conceptos por tipo de acumulados y me va a dar el acumulado que corresponde a PTU de ingresos acumulados. Voy a ir aquí al sistema, voy a cerrar este catálogo de empleados y aquí en menú catálogos, conceptos, quienes han estado en sesiones anteriores, conmigo en talleres, les he dicho por aquí que este catálogo de conceptos es la columna vertebral, yo creo que del sistema es importante revisar. Hay conceptos de tipo percepción, de tipo deducción y de tipo obligación. En el caso de conceptos de tipo percepción, voy a ordenarlos por número y el número 1 es sueldo. Si yo me voy a importe total, voy a tener una serie de acumulados y dentro de esos este acumulado que es PTU, ingresos acumulados. Voy a ir, si tuviera dudas, al ICRY2, conceptos por tipo de acumulado. Está aquí en reportes, ICRY2, la primera opción. Voy a dar aceptar. Y aquí tengo los conceptos y los tipos de acumulados. Está como mi máquina como lenta. Ok, entonces eso es lo primero. Si ustedes no le han movido al sistema, si por default utilizan los conceptos, vamos a tener toda esa información ya configurada. Si tienen un nuevo concepto, es importante que le pongan el acumulado para PTU. Vamos a ir a la siguiente lámina. En el caso de la otra parte, el otro 50% en base a días. Hay ciertas incidencias que no participan para PTU. ¿Dónde puedo revisarlas? Está en menú catálogo tipo de incidencias. Le voy a cambiar al sistema. Catálogo tipo de incidencia. Si no le he movido al sistema, por default, voy a escoger de las más utilizadas, faltas injustificadas. Y aquí tengo días PTU no participan. En esta empresa traigo algunas incidencias creadas, entonces yo ya tendría que revisar si dentro de las incidencias creadas yo quiero agregar esa incidencia de días PT1 no participan. Si por default traen las del sistema, se vería así, ¿sí? Días PTU no participan. Ahí vamos a descontar esas incidencias. Vamos a ir a la siguiente lámina. También, si voy yo llevando los acumulados y la historia en el sistema, dentro del sobrerecibo del trabajador, hay una pestaña donde yo puedo ir revisando esa información, que es PTU, ingresos acumulados y días PTU no participan. Me voy a ir al sistema y es una empresa que yo ya traigo con incidencias. Voy a ir al 7, abro el sobrerecibo. Ya tengo algunos años,
Me voy a ir a la pestaña 3 acumulados. Y miren, aquí está esta. Yo ya año con año se van llevando los acumulados, paso todo un año y vean que me pone acumulados del ejercicio anterior. Entonces aquí se va llevando todos esos acumulados y en este caso es PTU, ingresos acumulados, y el siguiente es días PTU, no participan, ¿sí? Cada vez que yo voy autorizando la nómina, se va llenando toda esta información de los acumulados. Voy a ir a la siguiente lámina. Y si quiero revisar esa información en conjunto, en menú reportes, hice Reyetu, Cardex del empleado por acumulados. Tenemos esos dos, días PTU no participan y PTU ingresos acumulados. Voy a ir al sistema, reportes ICR, Yetu, Cardex del empleado por acumulados. Entonces, si yo quiero revisar todos los acumulados del año, en este caso estamos hablando del 2024, voy a buscar días PT1 participan, lo paso a la derecha, y PTU ingresos acumulados. PTU ingresos acumulados está en el acumulado de percepciones y deducciones y días PT1 participan está en días y horas. Voy a marcar el segundo, 2024, de todos los periodos. Incluir empleados dados de baja, le voy a decir que sí, por si hubiera alguno de ellos que ya no está. Y F10. Voy a tener aquí mis acumulados de días PTU. No participan, como está en días y horas, esto me lo pone en 0 y esto está en importe. Voy a mandarlo a Excel. Recuerden que sus reportes, dejar evidencia de todos los procesos, porque de repente si tuvieran algo que reportar, oye, no me dio este dato, cada uno de los reportes que ustedes tienen, por favor, dejarlos o como recomendación en papeles de trabajo. Entonces aquí tengo del empleado 1, este sería su acumulado, del empleado 3. Vamos a minimizarlo. Ahorita regresamos a él. En el caso de incidencias para este ejercicio no tengo ningún tipo de incidencia. Voy a marcar días y horas. No tengo ningún tipo, no hay ningún descuento. ¿Sí? Si tuvieran, también lo puedo marcar aquí. Voy a cerrar. Tengo por aquí este Cardex para poder revisarlo y me voy a ir a la siguiente lámina. Vamos a hacer el filtro para PTU. Si ustedes utilizan el sistema, por default solamente tengo un filtro que están todos los del periodo, es decir, todos los trabajadores con un estatus de alta o reingreso en el periodo y no me presenta a los empleados que están con un estatus baja. Les voy a dejar la lámina, ahí tienen el material por si ustedes quieren hacer ese filtro. Me voy a ir al sistema y vean que aquí no tengo ningún filtro. Todos los del periodo. Estos son los que tengo con un estatus activo. Me voy a ir a filtro otros, definir. Ahí lo tienen en su material para que se vayan paso a paso. Me pregunta crear un nuevo filtro. Le voy a dar siguiente. Y es empleados, cálculo PTU. Lo paso a la derecha. Le doy siguiente. Para que se habilite aquí, lo voy a marcar, se pone en azul, lo voy a poner es igual a sí, y para que me deje pasar, le voy a poner O y le doy siguiente. Mi filtro se va a llamar PTU o como ustedes lo quieran nombrar y finalizar.
Ya lo tengo creado. Si yo me voy a filtro, otros, vean que ya lo tengo aquí. Cuando yo escojo ese filtro, me va a dar a todos los trabajadores, incluso los dados de baja, porque puede que en el 2024 haya tenido alguna baja, pero que tenga derecho a PTU. Entonces los quiero tener a la vista. ¿Ok? Este es el filtro. Ahí se los dejo para que puedan seguir paso a paso de cómo lo hice. Y ahora sí, tengo ya estas revisiones previas. Me voy a ir como tal al procesos PTU, menú procesos PTU. Voy a irme al sistema. En este caso estoy en un periodo normal. Me voy a cambiar al periodo extraordinario. Recuerden que un periodo extraordinario en el sistema Compact y Nómina se abre por un solo día, la fecha que yo necesite. Entonces, ahorita estamos a 14 de mayo del 2025. Por esa fecha se va a abrir. Voy a dar un clic en prenómina. Ya tengo por default el filtro de PTU. Están todos los trabajadores. Y ahora voy a ir a menú procesos PTU. Voy a repartir 50,000. Y aquí esta opción me dicen si existen acumulados del ejercicio anterior. Ya les enseñé, hay reportes donde me identifican los días, si los trabajadores hubieran tenido algún tipo de falta, ya me descontó en ese acumulado, me da todas las percepciones obtenidas o todos los ingresos devengados del año 2024. Si no existieran acumulados del ejercicio anterior, el sistema infiere. ¿Qué necesito yo tener? Tener a los empleados en catálogo de empleados con su fecha de ingreso a la empresa y entonces en base al salario diario y a la fecha multiplica. Entonces, si ustedes es la primera vez que o en este año lo empiezan a utilizar, pero ya traen una empresa con historia, tendrían que ponerle no existen acumulados del ejercicio anterior. Pero si ustedes ya tienen una historia, ya tienen ejercicios, vamos a marcar si existen acumulados del ejercicio anterior. Descontar incidencias que estén asociados al acumulado días PTU no participan. Y aquí en esta parte viene el tope de los 3 meses de salario o o el promedio de las últimas 3 años de PTU. Si ustedes dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero ese tope, simplemente lo desmarcan. Si quieren analizar, dejan por default topar PTU y vamos a darle continuar. Me va a marcar de todos estos trabajadores que se filtraron acá, estos son los que tendrían derecho o que están con un estatus alta para este año. En esta parte de parámetros, puedo yo regresar si tengo alguna situación que cambiar. Y aquí en parámetros usados para estimar la PTU, me da información del proceso. Monto a repartir 50,000. PTU del sindicalizado que más ganó. En este caso son los empleados 11 y 12 y el que más ganó sería el 11, que son estos 91,750. 91,750 más el 20%, el tope serían 110,100 para los demás empleados de confianza. Total de acumulados de días, 1,788 y en cuanto a los ingresos, 485,200. Si yo necesito analizar esta información, puedo exportarla a Excel antes de estar segura de aplicar este proceso y quiero revisar que los datos sí correspondan, puedo revisar ese proceso. Entonces aquí lo tengo en Excel y vamos a ver. El empleado 7, recuerdan que yo desmarqué y hasta el final me dice, no tiene activo el parámetro de cálculo de PTU. Recuerden que teníamos por aquí a un director que no tenía derecho a PTU. Este trabajador, que es el 1, lo tengo con un estatus baja, pero vean que la fecha de baja fue el 19 de noviembre.
Por lo tanto, si cumple o si tiene ese derecho a PTU. ¿Ok? Los últimos dos son trabajadores sindicalizados. Esto es en base a sus días y en base a su salario de vengado. Los días definitivos prácticamente son lo mismo, pero no así en base al salario de vengados definitivos. En este caso tengo un tope de 110,000. Este sí pasa, pero este trabajador de confianza se quedaría con el tope de 110,100 por el aumentado al 20%. Entonces, salarios de vengados definitivos. El trabajador 7 no tiene derecho, este también pasaría topado. Y bueno, los dos últimos que son sindicalizados. Se reparte la mitad de los 50,000, 25,000 en base a días, 25,000 en base a salarios. Y bueno, tengo el PTU previo. Estas columnas que tengo los topes de acuerdo al artículo 127, fracción 8, son columnas que yo puedo manipular, están en amarillo. Dentro del sistema puedo manipularlas y puedo poner si tuviera algún dato que no existe en el sistema. Como en el caso de aquellas empresas que como despacho podemos este año empezar a timbrar la nómina, pero sabes que ya tengo por aquí el dato del promedio de PTU recibido en los anteriores años. Son datos que yo puedo manipular al estar en amarillo. Aquí tengo el tope. Prácticamente los topes no representan para mi ejercicio y pasan como tal a PTU definitivo. La parte exenta, recordemos que la UMA, me voy a adelantar un poco en el material, esto ya lo vimos. La parte de la UMA para este año, el valor es de 113.14, por lo tanto tendrían 1,697.10 exenta. Me voy a ir al sistema. Un momento. Me marca la parte exenta y por lo tanto la diferencia grabada. ¿Ok? Entonces, realmente el proceso de PTU es muy sencillo. Si yo previamente a revisar mis cálculos en Excel estoy de acuerdo con todos estos, simplemente le doy aplicar. Voy a darle que se calculen los impuestos. Me da una bitácora. Voy a dar cerrar. Cierro el proceso. Y bueno, en mi periodo extraordinario, aquellos trabajadores en base al filtro que tengan derecho para PTU, pues ya me aparecen las cantidades. Voy a abrir el sobrerecibo. Me marca la percepción. En este caso es un empleado con un estatus baja, pero que sí tiene derecho a PTU. Me voy a meter y vean que dentro de la cantidad tengo la parte grabada y la parte exenta. Entonces aquí tengo ya marcado en base a la UMA qué cantidad es exenta para la PTU. No sé cómo vamos. Si tuvieran alguna duda, por favor, pónganmela en el chat. Déjenme regresar a la presentación. Les dejo el material de los pasos a seguir, de las consideraciones, y también les voy a poner en el chat por si necesitaran más información. Aquí, déjenme ir al chat. Les dejo también más información que Compact saca para este caso práctico de PTU, por si necesitaran tener más información acerca de este tema. ¿Cómo vamos, Lili? Si tuvieras algún comentario, alguna pregunta que te hayan formulado. No, El, todo bien, proce- contadora. el proceso de PTU es realmente bastante sencillo, siempre y cuando
conozcamos como que la actividad de cada una de nuestras empresas, conozcamos la historia de los trabajadores, tengamos las incidencias metidas. Déjenme nada más ir. Como cualquier periodo, un periodo extraordinario, tenemos que ir a procesos de autorización de la nómina. Aquí vuelvo a repetir, tengo que hacer dos respaldos, son bien importantes. Una vez que yo autorizo la nómina, le puedo poner el nombre de PTU autorizada, timbro la nómina igual que en un periodo normalito, la timbro y después voy a menú archivo respaldar y pongo PTU timbrada y puedo regresar a mi periodo normal, hacer lo mismo, el mismo proceso. Sí, aquí le puedo poner autorizada. Ese sería el respaldo uno. Y después hago un segundo proceso que sería el timbrado. Entonces, recuerden que esa es la recomendación porque si tuviéramos alguna situación y tuviéramos que regresar a un respaldo previo, tengo uno al autorizar y puedo meter todos los cambios necesarios y dos al timbrar. Bueno, si no tuvieran más dudas, les dejo por ahí los dos materiales, el de la sesión y material adicional que Compaq nos comparte acerca de este tema. Seguimos en contacto por si requieren algún tipo de servicio o algún otro tema. Y pues la grabación también va a continuar. Vamos a compartirla en nuestro canal de YouTube por si quieren revisar paso a paso o tienen algún otro dato que quieran consultar. Muchas gracias a todos los que estuvieron en la sesión y pues nos vemos en una próxima sesión. Gracias.